Hola a todos, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y bienvenidos a esta presentación de farmacología del páncreas. Aquí básicamente vamos a hablar sobre la diabetes, pero acuérdense que el páncreas, cuando no funciona la parte exocrina, se produce un síndrome de mala absorción porque no se absorben los nutrientes y puede ser causa de una diarrea crónica que, a menos que demos extractos pancreáticos, no va a responder a otro tipo de tratamientos. Si empezamos a hablar sobre la diabetes, tendríamos que decir que la glucosa en sangre, cuando aumenta, ese es el principal estímulo para que las células beta del páncreas liberen insulina. Esa insulina lo que va a hacer es que la glucosa de la sangre va a poder introducirse en los tejidos, entre otros el hígado, que la va a almacenar en forma de glucógeno y va a permitir que entre a todas las células del cuerpo y que la usen como energía. Cuando la glucosa en sangre disminuye por debajo de un umbral concreto, entonces lo que se estimula es la síntesis de glucagón a partir de las células alfa del páncreas, y ese glucagón lo que va a hacer es favorecer la salida de glucosa del hígado, de tal manera que entre la insulina y el glucógeno pues mantienen la glucosa siempre dentro de un rango normal. En esta gráfica tenemos representado brevemente lo que hace la insulina. Es bien importante saber lo que hace la insulina para entender la diabetes. En la parte superior vemos que cuando administramos carbohidratos, estos se van a desintegrar en el intestino y se van a absorber en su forma más simple, que son los monosacáridos. Cuando estos monosacáridos llegan al hígado, todos se transforman en glucosa y, en presencia de insulina, pues se pueden almacenar en forma de glucógeno. La insulina va a impedir que se forme glucosa en el hígado, ya sea a partir de los aminoácidos o del glicerol o por hidrólisis del glucógeno. Entonces, básicamente bloquea la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Vean también que la insulina es importante para que todas las células del cuerpo puedan usar la glucosa y no solo entrar dentro de la célula, sino que se use como fuente de energía y se produzca ATP a partir de ella. Es importante entender lo que hace la insulina porque, fíjense, si no se puede utilizar la glucosa, entonces ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Pues consumir las grasas y las proteínas del cuerpo. Ahí tenemos en la parte de la derecha qué es lo que hace la insulina en verde. Como ven, la glucosa entra en el músculo y en el tejido adiposo. Cuando hay insulina, favorece el consumo de esa glucosa dentro de la célula. En el hígado va a favorecer la producción de glucógeno en forma de reserva de glucosa, favorece la síntesis de proteínas en todas las células del cuerpo y la entrada de potasio y fósforo dentro de las células. ¿Cuáles serían las rutas o las funciones que paraliza la insulina? Pues va a impedir que se forme glucosa en el hígado, va a impedir que se degrade el glucógeno en el hígado, va a impedir que la grasa se queme en el tejido adiposo, es decir, va a suprimir la lipólisis, también va a impedir la producción de los cuerpos cetónicos y va a impedir que se degraden en exceso las proteínas. Aquí tenemos representado qué ocurre a nivel molecular cuando la insulina se une a su receptor. Vean que por una parte favorece que los transportadores de la glucosa se desplacen desde el citoplasma hasta la membrana y, consiguientemente, pues la glucosa pueda entrar en la célula. No solo es necesario para que la glucosa entre en la célula, sino también, como ven ahí, para que se convierta en piruvato, y este a su vez entre dentro del ciclo de Krebs, también que se pueda producir ácidos grasos dentro de la célula o bien que se pueda acumular en forma de glucógeno. Si hablamos ya de la diabetes en concreto, veríamos que la palabra proviene del griego. Diabetes significa aumento de la producción de orina y mellitus significa miel.
Entonces es un aumento de la producción de orina, si quieren, con sabor azucarado. Se produce principalmente en perros y gatos, adultos o viejos de más de 7 años de edad, y existen dos tipos de diabetes. La tipo 1, en la que lo que ocurre es hay una deficiencia de insulina que no se produce en el páncreas, por eso se dice que es insulinodependiente y es la principal que presentan los perros. Y la de tipo 2, que no hay deficiencia de insulina, pero sin embargo los receptores no la reconocen. Existe una resistencia, si quieren, a la insulina. Y existen factores predisponentes como son la progesterona y la obesidad. Se puede controlar hasta cierto punto con la dieta y el ejercicio, y esta es la más corriente que vamos a ver que presentan los gatos. Existe una salvedad, y es que las perras que están en gestación o en diestro tienen la glucosa alta por acción de la progesterona. Entonces, si sacamos sangre a una perra que está gestando, vamos a ver que la glucosa la tiene alta. Para ver que en realidad es diabética, tendríamos que esperar después del parto para distinguirla de una, si quieren, una hiperglucemia fisiológica que presenta durante esa época de... ¿Cómo podemos presumir que tenemos una diabetes? Por una parte, el animal suele presentar una poliuria y polidipsia. Las dos van juntas normalmente. Si orina más, pues tiene más sed. También, al no poder usar la glucosa como fuente de energía, pues tiene un apetito aumentado. El centro de saciedad del cerebro pues está siempre activo. Muchos animales presentan cataratas bilaterales, y el hígado pues a largo plazo está recibiendo una gran cantidad de grasas por lipólisis, y pues podemos tener una hepatomegalia y una insuficiencia hepática con el tiempo. En los gatos es más corriente que se presente la diarrea y los vómitos, y aparte la debilidad del tercio posterior que en los perros. Y veremos que una de las consecuencias últimas, si quieren, de una diabetes no controlada, cuando ya se descompensa, es que podemos tener una crisis cetoacidótica. Básicamente el animal ya puede presentar signos neurológicos, y vamos a ver que está en un estado ya de malnutrición, caquexia, la piel está laxa, y pues se puede presentar un estado agudo de crisis y muerte en poco tiempo. Aparte de las cataratas, puede tener problemas de la retina que lo lleven a una ceguera total, y normalmente el riñón, pues como está filtrando más plasma de la cuenta, pues a largo plazo también puede desarrollar una insuficiencia renal. Puede haber neuropatías y arteriosclerosis por aumento de las grasas circulantes en sangre. Aquí tenemos un perro que se diagnosticó con diabetes a los 11 años de edad, y vean que a los 3 meses del diagnóstico ya se presentó con cataratas en ambos ojos. En este diagrama básicamente tenemos representado un ciclo que ocurre porque la insulina está deficiente o hay resistencia a su acción por parte de los receptores. La glucosa no va a entrar en las células, por tanto hay una hiperglucemia. Al haber más aumento de glucosa en sangre, se elimina más por la orina, hay una glucosuria, no se reabsorbe, se queda en los túbulos renales y ejerce un efecto osmótico, es decir, retiene agua, y por tanto pues se elimina más, hay más producción de orina, que es lo que llamamos una diuresis por un mecanismo osmótico, y el animal pues se puede deshidratar. Por el otro lado, tenemos que al no consumirse la glucosa o no poderse usar, aumenta la quema o el consumo de las grasas. Tenemos una lipólisis, aumentan los ácidos grasos libres en sangre, y también la producción de cuerpos cetónicos que conllevan a una acidosis, y una acidosis metabólica suele pues de por sí puede producir vómitos y deshidratación. Aquí tenemos en esta otra gráfica
no es para que se la aprendan, simplemente para que vean cuáles son las consecuencias de que no hay glucosa dentro de las células. En el lado de la izquierda vemos que se consumen más las grasas. Al consumirse más las grasas aumenta la producción de cuerpos cetónicos que de por sí pues tienen un efecto tóxico en el animal, y también disminuye la síntesis de proteínas, con lo que disminuye la síntesis y está aumentado el consumo, con lo que hay caquexia, hay polifagia, hay letargo, disminuye la producción de anticuerpos, con lo que hay mayor susceptibilidad a infecciones, y si tenemos heridas, pues esas no se pueden reparar porque no se pueden regenerar bien el tejido. Por otra parte, otra de las consecuencias de que la glucosa esté aumentada fuera de las células es que hay un plasma hiperosmótico, con lo que el agua sale de dentro afuera de las células y se deshidratan. Eso puede llevar, sobre todo a nivel del cerebro, a que se produzca un coma hiperglucémico. Al aumentar la glucosa en sangre, por encima del umbral renal de reabsorción, se elimina más glucosa con la orina. Esta orina tiene una gravedad específica aumentada y también eso conlleva a que haya poliuria, polidipsia y pérdida de iones como el potasio y el sodio. La diabetes al principio puede estar compensada, pero llega un momento que ya el cuerpo es incapaz de mantener ese estado de equilibrio y se produce una descompensación súbita con deterioro agudo en pocos días que puede llegar a la muerte del animal. En esos días el animal va a presentar anorexia, vómitos repetidos, un estado de depresión extrema, puede tener el estado mental alterado, no ser precisamente consciente, tambalearse cuando anda, y si hacemos una exploración clínica del animal nos va a llegar en un estado de deshidratación, depresión probablemente severa, un estado de taquipnea por la acidosis, ha tenido vómitos repetidos, puede tener dolor abdominal por la propia acidosis, el aliento va a ser acetona, que es un cuerpo cetónico, y vemos que ha venido perdiendo peso en el transcurso de los meses anteriores con aumento de la orina y de la sed. Entonces el diagnóstico lo vamos a basar en la historia y podemos hacer análisis de glucosa bien en sangre o en orina, también de los cuerpos cetónicos en la orina. Si midiésemos parámetros de acidosis, vamos a ver que el animal tiene el pH bajo. Y otra de las cosas que hay que tener en mente es que como la glucosa está aumentada en la orina y es una fuente de energía también para las bacterias, puede ir acompañado de una infección urinaria, por lo que es importante ver si hay leucocitos en la orina. Vamos a ver cómo trataríamos por pasos una crisis cetoacidótica. Habría que empezar corrigiendo el estado de deshidratación y los desequilibrios electrolíticos que tiene ese animal. Esto lo vamos a hacer administrando una solución salina o de Hartmann durante 4 a 6 horas y vean que normalmente el animal dentro de los desequilibrios electrolíticos suele tener el potasio bastante bajo. Entonces te recomiendan administrar sin pasarse 0,5 miliequivalentes por kilo por hora durante al menos 4 horas de cloruro potásico. Esto es importante y vean que aunque la glucosa esté alta, no se inicia administrando insulina. La insulina, si la diésemos al principio, podría empeorar el estado, sobre todo de desequilibrio electrolítico, porque va a favorecer que el potasio y el fósforo, que ya están bajos en la sangre, bajen todavía más y eso pues puede conllevar incluso la muerte del animal. Entonces vean que en principio vamos a comenzar administrando, por ejemplo, a un gato que te llega en un estado de crisis cetoacidótica, le vamos a dar un cuarto de una dosis de choque. La dosis de choque sería 60 mililitros por kilo por hora. Pero fíjense que actualmente eso no se recomienda simplemente dar un tercio de esa dosis de choque,
que equivaldrían a 15 mililitros por kilo en 30 minutos. Y en el transcurso de las siguientes 24 horas, pues vamos a calcular el mantenimiento y cuánto hay que reemplazarle en base al grado de deshidratación. Ahí tienen los cálculos, prácticamente sería como 160 mililitros por kilo en 24 horas. Y para ver si nos estamos quedando cortos, acuérdense que la glucosa aumenta la densidad en la orina. Entonces podemos ver si la glucosa desciende, va a descender también la densidad de la orina. Si vemos que no estamos descendiendo esa densidad, pues podemos aumentar los fluidos porque nos estamos quedando cortitos. Al cabo de 4 o 6 horas de haber empezado la terapia con fluidos, entonces es cuando vamos a introducir la insulina para disminuir la hiperglucemia y la hipercetosis. Para ello lo podemos hacer con dosis de insulina únicas, es decir, administradas de golpe, en forma de bolo, o bien con infusiones continuas, como veremos a continuación. Si las administramos en forma de bolo, ahí tienen que la dosis inicial es de 0,2 unidades internacionales por kilo y se sigue con 0,1 unidades por kilo por hora hasta que la glucosa disminuya por debajo de 250 miligramos por decilitro. Se ha visto que es mejor hacer infusiones continuas de glucosa que vamos a citar a continuación. Y acuérdense que es bueno comprobar si existe eliminación o presencia de leucocitos en orina, porque eso es una indicación de que hay infección y por tanto habría que administrar antimicrobianos para infecciones del tracto urinario. Antes se recomendaba administrar bicarbonato. Ahora es controverso, ya que el bicarbonato, igual que la insulina, van a bajar el potasio. Y eso de por sí ya lo va a hacer la insulina junto con los fluidos. Entonces la acidosis se prefiere corregir simplemente con insulina y los fluidos y no administrando bicarbonato. Aquí tenemos cómo sería la infusión continua de insulina. Vean que se calcula más o menos para un gato 1,1 unidades internacionales por kilo y eso se introduce en una bolsa de 240 mililitros de Ringer lactato o de solución salina y el ritmo de administración que vamos a aplicar va a ser de 10 mililitros por kilo por hora de esa solución. Si la glucosa está por encima de 350 miligramos por decilitro y si está por debajo, pues administramos 7 mililitros por kilo por hora. Y eso es mejor que administrar de golpe o de forma intermitente la glucosa. Y el objetivo, vean que es disminuir la glucosa de forma lenta, más o menos de entre 50 y 75 miligramos por decilitro por hora y que obviamente pues no haya presencia de cuerpos cetónicos. Hemos dicho que el potasio, igual que el fósforo, van a estar bajitos cuando el animal te llega en un estado de crisis cetoacidótica. Pues aquí tienen más o menos la cantidad de potasio que habría que reemplazar, dependiendo del grado de déficit, si es un déficit leve, moderado o severo. Ahí tienen más o menos la cantidad que habría que administrar en miliequivalentes por kilogramo de peso vivo al cabo de 24 horas de infusión. Y acuérdense que normalmente el potasio no se administra a un ritmo superior a 0,5 miliequivalentes por kilo por hora. Si hablamos de la insulina, tendríamos que decir que es un péptido de 6000 Dalton y que las dosis, vean que se calculan en unidades internacionales. ¿Por qué? Porque la cantidad que estamos administrando es menor que miligramos, igual que ocurre con las vitaminas. Entonces, básicamente 0,04 miligramos equivale a una unidad internacional de insulina. Existen tres tipos. Podemos decir que están las de acción rápida, pero que tienen una duración muy corta. Por ejemplo, la regular, que es la que vamos a usar,
para bajar rápidamente una glucosa que está muy elevada en un animal que te llega en una crisis diabética, y vean que también existen las de acción intermedia o semilentas. Estas son las que vamos a usar básicamente de forma cotidiana, y que el dueño va a tener que administrar a un animal que diagnosticamos con una diabetes. Existen la de tipo lente y la NPH, y vean que el pico de acción no ocurre hasta el cabo de 2 o 3 horas, pero que su duración es mucho más larga que las de acción rápida y corta duración. Y después tenemos las de acción más larga y lenta, que tardan más en actuar, pero que todavía tienen un efecto más prolongado. Y ahí tenemos, pues, se llaman la ultralente y la protamina zinc. Y tenemos también la lercine y la determir. Esas son de personas. En esta gráfica tenemos cómo es la terapia que se hace en personas. Vean que siempre debe haber un nivel basal de insulina. ¿Por qué? Porque en estados de ayuno, cuando la glucosa baja, si no hay insulina, lo que ocurre es que la grasa se consume mucho, ¿de acuerdo? Entonces esa insulina va a impedir que se degrade mucho la grasa y se produzcan los cuerpos cetónicos, y también va a impedir que se libere mucha glucosa del hígado de golpe. Entonces siempre tiene que haber una cantidad mínima en la sangre. Sin embargo, después de comer, cuando aumenta mucho la glucosa, tenemos que, normalmente en personas, se va a administrar una insulina de rápida acción para impedir que se eleve mucho la glucosa. Fíjense que es muy difícil hacer un buen control estricto de la glucemia, porque cada tejido tiene unos requerimientos distintos de insulina. Por ejemplo, el hígado necesita mucha más insulina para impedir liberar glucosa a la sangre. Sin embargo, el tejido adiposo necesita mucho menos insulina para impedir quemar la grasa. Entonces, si administramos insulina por vía parenteral, la cantidad de insulina que va a llegar al tejido adiposo va a ser la misma que al hígado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el tejido adiposo no va a quemar nunca las grasas y el animal va a tener propensión a engordar. Entonces eso es una cosa que es muy difícil asemejar lo que hace en realidad el páncreas en el cuerpo cuando no está funcionando bien. Aquí tenemos eso resumido de otra manera. El objetivo sería asemejar la producción de insulina en el páncreas como se hace fisiológicamente para que la glucosa se mantenga dentro del rango normal. Es decir, que no se eleve mucho después de comer ni baje mucho en ayunas. Entonces hay que jugar con el momento en el que vamos a administrarla y la duración del efecto. Vean que la concentración de insulina que se requiere para distintas funciones es distinta. Por ejemplo, para evitar la lipólisis hace falta muy poquita, y para evitar la liberación de glucosa del hígado hace falta mucha. Entonces, como el páncreas secreta la insulina a la circulación portal, el hígado recibe mucho más porque es el primero al que le llega la insulina, ¿sí? Y la va a degradar, de tal manera que la cantidad que va a llegar a otros tejidos va a ser mucho menor. Al degradar más de la mitad de la insulina en el hígado, antes de llegar a circulación sistémica, ¿qué es lo que ocurre? Que el tejido adiposo va a recibir mucho menos. Sin embargo, nosotros cuando la administramos por una vía parenteral, ¿qué pasa? Pues que limitamos mucho la lipólisis y entonces el animal gana peso. Es decir, que estamos dando más insulina de lo que normalmente debería haber para que el animal no engorde. En esta gráfica tenemos lo ideal de un tratamiento a un animal diabético. Vean que ahí el objetivo es mantener la glucosa entre 100 y 200 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha administrado insulina
en el momento cero y se le ha dado de comer en el momento cero y a las 10 horas. Eso es lo que viene representado por las estrellas rojas, el momento de la comida. Entonces vean que la glucosa baja después de la administración de insulina y a la segunda comida pues se eleva, pero sin embargo no se eleva por encima de 200 en el transcurso de las 24 horas. Eso sería lo ideal, pero eso es muy difícil de poder conseguir. Entonces la idea es que la glucosa pues al menos la mayoría de las horas del día esté dentro de un rango aceptable, pero eso normalmente es imposible. También hay que jugar con que con la insulina puede disminuir por debajo de 80 miligramos por decilitro. Y eso es peligroso, no solo ya porque el animal, si no tiene glucosa, puede morir. Con una sobredosis de glucosa podemos matar a un animal fácilmente y se puede producir lo que llamamos el efecto Somogyi, que ahora veremos a continuación en qué consiste. Aquí tenemos un tipo de insulina que está comercializada para perros y gatos de Intervet, caninsulina. Vean que es una suspensión acuosa de origen porcino y que tiene una acción intermedia de 16 a 24 horas. Está indicada para perros y gatos. Vean que con perros se administra inicialmente a la dosis de una unidad internacional por kilo una vez al día por vía subcutánea, y en gatos pues se empieza con la dosis bajita si la glucosa está por debajo de 360 miligramos inicialmente, y si está por encima de 360 miligramos se comienza con la dosis superior y vean que se aplica 2 veces al día porque se elimina mucho más rápidamente. Vean que la composición de esta insulina lleva una parte amorfa que se libera rápidamente y el efecto es mucho más pasajero o transitorio, mientras que la cristalina teóricamente se libera más lentamente y tiene un efecto más prolongado. Aquí en este gráfico tenemos qué ha ocurrido después de administrar caninsulina a un perro. En la gráfica de arriba vean que se administró a las 8 horas y se alcanzó el pico a las 10 horas. Eso es lo que viene representado con la curva azul, y vea que la glucosa se mantuvo más o menos dentro de un rango estable durante 12 horas. Lo que no se ve es qué ha ocurrido durante las otras 12 horas del día. Sin embargo, si ven en la gráfica de abajo, en el gato la insulina esa se elimina mucho más rápidamente. Entonces, de hecho, la glucosa bajó, pero después subió. Por eso en el gato se recomienda administrar 2 veces al día en vez de una vez al día como en los perros. A los 3 días de comenzar el tratamiento se recomienda ver cómo está la glucosa y se hacen ajustes de la dosis para arriba o para abajo según se encuentre la glucosa. Si vamos a hacer mediciones después de 2 o 3 semanas de haber iniciado el tratamiento, se mide lo que se llama fructosamina. La fructosamina, como ven ahí, es la combinación de una proteína con la glucosa que aumenta en sangre cuando hay mucha glucosa, pero para que aumente tiene que estar esa glucosa elevada durante muchas horas del día durante 2 o 3 semanas. Es decir, que lo que nos sirve es para ver si ha habido un buen control de la glucemia a lo largo de 2 o 3 semanas. Vean que si hay subidas o bajadas transitorias de la glucosa, obviamente eso no lo va a detectar la fructosamina. Bueno, en esta tabla lo que tienen es lo que habría que hacer si después de 3 días de haber comenzado con una insulina como la caninsulina o NPH de acción intermedia, y imagínense que están haciendo una curva de glucemia. Entonces, si quieren, pueden parar la presentación para ver cómo procederíamos. Si hablamos de los efectos adversos de la insulina, tendríamos que decir que una sobredosis puede matar a un animal. Y la causa sería que la glucosa
disminuye mucho. Entonces, ¿cuáles serían causas de una hipoglucemia en un animal diabético? Obviamente que el animal no coma y haya recibido su insulina. Otra es que lo estemos ejercitando mucho. Y otra es que demos un exceso de insulina. Los signos de una hipoglucemia serían, por una parte, podemos tener inquietud, desorientación, debilidad, cambios de la conducta. El dueño reporta que el animal se tambalea, tiene temblores o puede tener simplemente aletargamientos, está durmiendo todo el día. En los casos extremos el animal puede presentar convulsiones o coma. Obviamente el tratamiento de una crisis con hipoglucémica pues sería a base de glucosa, que la podemos dar por vía intravenosa, o bien dar glucocorticoides o glucagón, o en el caso de que sea un dueño en casa o en un parque, pues puedes darle agua panela o le puede dar miel o cualquier solución que sea azucarada. Cuando hablábamos del efecto Somogyi, lo que está ocurriendo es que la glucosa ha disminuido mucho y entonces el cuerpo pone en marcha todos los mecanismos que tiene para poder elevarla. Empieza a liberar adrenalina, hormona del crecimiento, cortisol, todas las hormonas que tienden a compensar esa hipoglucemia. Y vean que se produce un efecto de rebote, es decir, que aumenta mucho la glucosa durante la mayoría del día. Entonces, eso tiene el riesgo de que el animal se hace resistente rápidamente a la insulina. ¿Cómo vamos a detectar que se produce un efecto Somogyi? Pues obviamente el animal tiene una diabetes mal controlada, va a tener poliuria, polidipsia a la mitad del día, que la glucosa está muy elevada. Podemos detectar esa glucosa tanto en sangre como en orina. Y obviamente lo que hay que hacer es disminuir la dosis de insulina que estamos administrando, porque en una de esas administraciones incluso podemos matar al animal. Y si lo estamos produciendo de forma continuada, va a llegar un momento que el animal se hace tolerante a la insulina y ya no funciona. A la hora del manejo de las comidas, acuérdense que para tratar bien una diabetes debemos de hacer coincidir el pico máximo de acción de la insulina con el pico más elevado de glucosa. Como eso a veces es difícil de calcular, pues lo más sencillo es decir, voy a combinar la administración de insulina con la comida al día. Entonces, si voy a dar 2 dosis de insulina, pues le voy a dar 2 comidas al animal al cabo del día. En el caso de los gatos, a veces simplemente con dar una dieta baja en carbohidratos y con más proteínas se controla la diabetes sin necesitar insulina, porque hemos dicho que los gatos tienen el tipo 2 de diabetes, mientras que los perros suelen ser la de tipo 1. Para los perros no es tan importante como para los gatos el tipo de dieta. Entonces acuérdense que hay que repartir la comida en varias tomas y hacerlas coincidir con la inyección de insulina. Vean que para perros no existen recomendaciones nutricionales concretas para los animales que son diabéticos. Las complicaciones de la terapia son, por una parte, desarrollo de resistencias a la insulina. Para eso se recomienda castrar las perras al hacer el diagnóstico, porque la progesterona es una de las causas de mala respuesta a la insulina. Hay que evitar el estrés, la adrenalina y el cortisol también son causa de resistencia a la insulina, igual que la obesidad. Los corticoides están normalmente contraindicados si el animal está diabético, se pueden usar, pero acuérdense que los corticoides te van a elevar la glucosa. Entonces también te pueden, por así decirlo, contrarrestar el efecto de la insulina. Sería un fármaco de hecho de tipo diabetogénico, predispone a la diabetes. Y por último, habría que tratar cualquier otra patología. Acuérdense que los animales con diabetes son más propensos a las infecciones del tracto urinario. A la hora de hacer el seguimiento del tratamiento,
¿cuáles son los signos de una terapia mal ajustada? Pues obviamente si miramos cómo está en la orina, vamos a ver que hay glucosa y cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son una indicación todavía mayor que la glucosa de que no estamos controlando bien la diabetes, que el animal continúa teniendo poliuria, polidipsia, polifagia. Hay que evitar la obesidad. Acuérdense que la obesidad predispone a resistencia a la insulina. Si el animal está adelgazando o está perdiendo condición corporal, también significa que no estamos controlando bien la diabetes. Y obviamente pues si tiene apatía o estamos dando dosis muy altas de insulina, significa que esta no está ejerciendo su efecto.